¿Cuán seguro podemos estar sobre las cosas que nos han mentido hasta ahora? Por ejemplo, ya hemos desmentido el caso Roswell, vida en otros planetas, el hombre que según pisó la luna y muchas otras cosas más. Pero aún hay más. La verdad es que estoy impactado sobre cuántas cosas nos han afirmado y que ni siquiera son ciertas. En este video te voy a mostrar otras 17 mentiras que nos han hecho creer. Las 3 carabelas de Colón en realidad fueron 2, la Pinta y la Niña, porque la tercera nave que participó en el descubrimiento de América era una nao, otro tipo de barco de mayor tamaño. La verdad es que la Pinta y la Niña son las únicas carabelas, mientras que la bautizada como la Santa María pertenece a la categoría nao, una carraca o vehículo de un mayor tamaño. Las brujas de Salem en realidad no fueron quemadas en la hoguera, en realidad fueron ahorcadas, que era la pena en las comunidades protestantes y calvinistas que solían dictar para los casos de hechicería. Los vikingos en realidad no llevaban cascos con cuernos, sin embargo muchas son las ilustraciones que nos muestran a los vikingos provistos de este tipo de cascos. Todo parece indicar que el motivo que dio origen a ello fueron unas ilustraciones sobre la legendaria y épica obra del siglo VIII, la saga de Fritjof, que fueron realizadas en el año 1820 por Gustav Malmström, quien quiso plasmar a estos temidos guerreros escandinavos dándole una imagen lo más violenta posible. Pero realmente la popularidad de la imagen de un vikingo con este tipo de casco se alcanzó a raíz de los estrenos de las 4 óperas que componían la obra El Anillo del Nibelungo de Richard Wagner, en la que aparecían algunos de estos personajes provistos de cascos con cuerno, concretamente la Valquiria en 1870 y el Ocaso de los Dioses en el año 1876. La Guerra de los 100 años en realidad duró 116, de 1337 a 1453, año en que los reyes de Inglaterra y Francia, los países en conflicto, pusieron fin a las hostilidades. Supongo que el número 100 solamente redondeaba la cifra final. George Washington no fue en realidad el primer presidente de Estados Unidos. Al estallar la Revolución Americana en el año 1714, una comisión de notables eligió a Peyton Randolph de manera de provisión para este cargo. Tras su división, 8 personas actuaron como presidentes en funciones hasta el año 1789, año en que por fin se aprobó la Constitución americana y se celebraron las primeras elecciones al cargo, en las que Washington fue finalmente elegido. Después de 60 años del nacimiento de Mickey Mouse, un olvidado animador está empezando a recibir el reconocimiento que se le debía por haber sido el primer diseñador del famoso roedor. El holandés Iwerks fue durante un tiempo compañero de habitación y socio de Walt Disney. Los expertos dicen hoy que Disney apenas sabía dibujar al personaje que lo llevó a la fama. Historiadores de los dibujos animados y subastadores en el mercado de Disneyana afirman que Iwerks, compañero de habitación y socio durante algún tiempo de Walt Disney, fue el primer animador del dibujo de Mickey Mouse en el año 1928. Según el relato de Bernal Díaz del Castillo, el cronista que acompañaba a la expedición durante la conquista de México, lo que hizo fue embarrancarlas y barrenarlas para abrir vías de agua. Además, Cortés dejó una intacta para que fuera a Cuba a solicitar el envío de más víveres y tropas. En realidad, Hernán Cortés nunca quemó sus naves. Sherlock Holmes nunca dijo elemental querido Watson en las novelas de Conan Doyle. El famoso detective sí pronuncia la palabra elemental, pero nunca acompañada por la muletilla. La frase, tal y como la conocemos, fue escrita para el guión de una película protagonizada por Basil Rathbone en el año 1939. La guillotina en realidad no es un invento francés y su creador no fue el doctor Ignace Guillotin. El revolucionario lo único que hizo fue proponerla como método oficial de ejecución. Los romanos ya conocían y usaban la guillotina, y algunos historiadores creen que fue inventada por el cónsul Titus Manlius, quien paradójicamente acabó siendo ejecutado con ella. Bruce Lee no fue el rey del karate, de hecho jamás practicó esa modalidad de las artes marciales. El suyo era un estilo de lucha diferente conocido como Yun Fan Kung Fu. La enseñanza de Jeet Kune Do comienza con una base técnica. Esta base técnica es lo que Bruce enseñaba hace más de 30 años a sus alumnos, algo a lo que él llamó Yun Fan Kung Fu.
Juana de Arco no era francesa, en realidad su lugar de nacimiento era Domremy, que pertenecía al ducado de Bar. Este ducado era independiente y posteriormente pasó a ser parte de Lorena. Hasta 1776 no se unió al reino de Francia. Tampoco era una pobre niña como cuenta la leyenda, aunque su padre era de origen campesino, era coarrendor de una casa solariega fortificada y uno de los principales ciudadanos de Domremy. Circular por la derecha no siempre ha sido lo normal. De hecho, en el Imperio Romano se circulaba por la izquierda, una costumbre que se mantuvo en toda Europa hasta la Revolución Francesa. El nuevo régimen instauró la norma de hacerlo por la derecha y Napoleón la impuso en el resto de Europa, salvo en Inglaterra, Suecia y los países que no pudo conquistar. En realidad, Arturo nunca fue rey, en realidad fue un general romano llamado Lucio Artorius Casto, nombrado prefecto para defender Berta de los bárbaros. Robin Hood en realidad no era un bandido generoso, ni robaba a los ricos para dárselo a los pobres. En realidad era un hombre llamado Robert Hood, que se sublevó contra el rey Ricardo II y contra Juan sin tierra, para no pagar los impuestos. Por otro lado, en 1852, el historiador victoriano Joseph Hunter afirmó haber encontrado al verdadero Robin Hood bajo el nombre de Robert Hood, mencionado en los archivos reales como un sirviente del rey Eduardo II. Más tarde, Hunter descubrió el mismo nombre. La búsqueda por el verdadero Robin Hood se complica ya que Hood, Hod y Hooder eran apellidos muy comunes en la Inglaterra medieval. Lo mismo pasaba con los nombres Robert y Robin. Lo cierto es que la palabra Robin Hood se convirtió pronto en un apodo que utilizaron muchos oficiales para describir a los exiliados de la ley. De hecho, la palabra Hood sigue significando gángster o persona fuera de la ley en Norteamérica. Los piratas no enterraban sus tesoros. Estas afirmaciones parecen ser mentiras. De hecho, ni siquiera se ha documentado que un verdadero pirata dibujara en alguna ocasión un mapa del tesoro. Y es que los piratas no enterraban sus tesoros. La única excepción quizás sea el pirata William Kidd, que a finales del año 1600 pudiera enterrar un tesoro. Pero incluso se duda de que Kidd fuera un verdadero pirata. Más bien era un protegido por una patente de corso por el rey Guillermo III. Es decir, que no era un pirata sino un corsario, como lo fue Sir Francis Drake. Otro de los mitos que voy a contar es sobre Adán y Eva. En realidad ellos nunca comieron una manzana. Esto es solo un mito, o quién sabe de dónde lo agarraron. En el libro del Génesis, en la Biblia, no se menciona de qué fruto se trataba. Únicamente se lee: pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él. El mito de la manzana probablemente se deba a los pintores renacentistas. Los Reyes Magos no eran tres. El Evangelio según Mateo en la Biblia solo menciona la visita de unos magos de Oriente, pero no especifica su número y ni siquiera dice que fueran reyes.